y luego vino un decreto legislativo que las ha flexibilizado aún más, es decir, los plazos aún son más cortos y hay bastantes facilidades para la ejecución de este tipo de proyectos. Y también estoy de acuerdo en que ese es un tema que debería entrar en debate y podríamos pedirle a la Comisión de Economía que priorice los proyectos. Hay varios congresistas que hemos presentado proyectos para corregir el mecanismo general de obras por impuestos. Sin embargo, este proyecto, hasta donde entiendo, presidente, no es sobre el mecanismo general, sino es sobre el hecho de que ese mecanismo, así como se está usando hoy por hoy para las obras de infraestructura, para hacer el tema de pistas, carreteras, se use también para hacer el tema de vivienda social, y creo que ese era el debate. Sin embargo, si sale de manera conjunta un pedido para que la Comisión de Economía vea con urgencia los proyectos, sé que por lo menos somos 3 congresistas que hemos presentado proyectos para debatir el tema de obras por impuestos. Ojalá que la Comisión de Economía lo priorice y podamos avanzar hacia eso. Sin embargo, creo que en este caso no están alterando la ley, sino solamente ampliando su ámbito de acción, presidente. Gracias, congresista. ¿Algún congresista que tenga bien hacer uso de la palabra? Si no, habiendo congresista usos, ¿tiene el uso de la palabra? Gracias, presidente. Intermedio sacar a todos los compañeros. Bueno, ver esto que hay un debate, no nos estamos poniendo de acuerdo, sugeriría que lo dejemos para la próxima sesión, en este proyecto, que venga el mismo autor, que explique, ¿no? Y absuelva todas las preguntas de todos los congresistas. Gracias. Gracias, congresista. Siguiendo la línea de la congresista Bustos y de los demás congresistas que han participado, vamos a dejar para que venga a sustentar el congresista Carlos Brus y someter a votación el pedido para que venga a sustentar el congresista. ¿Correcto? Somete a votación. Aprobado. Pasamos al siguiente punto de agenda: sustentación del proyecto de ley 1311/2016/CR, ley de gestión de espacios públicos de la autoría de la congresista Marisa Glave Remy. Se le cede el uso de la palabra a la congresista. Gracias, presidente. Entiendo que nos han citado a la congresista Elvira Wilca, que tiene el proyecto 1312, y a mí, que tengo el proyecto 1311. De repente, si pudiéramos hacer de manera seguida las presentaciones, de manera tal que el debate sea uniforme, porque termina siendo un mismo tema, que en realidad tiene que ver con la importancia del mantenimiento de los espacios públicos. Teníamos una presentación, no sé si la podremos colocar. Siguiente. La idea, presidente, es tratar de encontrar una herramienta legal para avanzar hacia la gestión de los espacios públicos. ¿Por qué? Porque son los lugares de la comunidad, son los lugares de la sociedad. Los espacios públicos son nuestro punto de encuentro, donde nosotros podemos encontrarnos con personas que son de otras clases sociales, que son de otras características culturales, pero en el espacio público nos encontramos en igualdad. No hay diferencias entre nosotros, todos somos ciudadanos que tenemos derecho a acceder a los espacios públicos. La idea de la igualdad, además, a pesar de la diferencia de edades, por ejemplo, de género, que nos encontramos normalmente en los espacios públicos, es lo que hace también la generación de la ciudadanía, porque ahí aprendemos a, bueno, me toca a mí usar el espacio, luego te toca a ti, generamos además lazos de conocimiento. Muchas veces son los lugares de la amistad y son los lugares en los cuales generamos identidad, ¿no es cierto? A veces, ¿cómo es que logramos una identidad en un barrio? Porque resulta que ese barrio tenía un parque que es donde se encontraba la gente y comienza a generar espacios de identidad. Siguiente. Sin embargo, hay un problema, presidente, y es la razón por la que se han preparado estos proyectos de ley. Y es que los vecinos que usan los espacios públicos, las madres de familia, los niños, ¿no es cierto?, que les gusta tener un espacio público, se han encontrado con procesos de privatización, presidente. Por ejemplo, en este caso vemos cómo el parque de Comas decían que se iba a convertir en un supermercado. ¿Por qué? Porque el parque no era rentable. Y entonces empieza una discusión sobre si el espacio público es rentable o no es rentable económicamente hablando. Y ahí terminamos de desaparecer la importancia del ciudadano. No se trata de si un mercado es más rentable o no, se trata de si nuestros hijos tienen derecho a tener un parque y si tenemos nosotros la necesidad de tener un espacio de seguridad, un espacio en el que podemos nosotros estar y que incluso en momentos como los que estamos viviendo
en países hermanos como en México, somos conscientes que cuando hay un terremoto grande o cuando hay una emergencia, ¿dónde es que finalmente colocamos a las personas damnificadas? En los espacios públicos. Pero ahora lo que está ocurriendo, como en este caso, es que de pronto los quieren rematar. ¿Para qué? Para que hayan supermercados. Siguiente. Así como eso, también hemos encontrado casos como el caso anterior fue el de Comas, ese es el caso de Barranco, y fue el intento de privatización de la playa. Muchos de nosotros somos testigos como nuestras playas y los litorales dejan de ser un lugar para todos y comienzan a ser lugares privados donde solamente algunos pueden entrar y otros no pueden entrar. Este caso fue un caso que llamó mucho la atención, presidente, y que logró el apoyo de la Comisión de Cultura. Si no me equivoco, el señor Petrosi, que era presidente en ese momento de la Comisión de Cultura, nos ayudó a precisamente hacer una acción pública frente al intento de privatización de la playa Los Yuyos, que es una de las últimas playas que queda de acceso libre en la Costa Verde, para que todos los limeños y las limeñas puedan ingresar de manera libre, digamos, a la playa, ¿no? Siguiente. Algunos datos importantes. Las áreas verdes en las ciudades juegan un papel central y la Organización Mundial de la Salud dice que debería existir entre 10 y 12 metros cuadrados por cada habitante de espacio público y en particular de espacio verde 9 metros por habitante. Nuestras ciudades en general en todo el Perú están lejísimos de tener esto, que lo que dice la Organización Mundial de la Salud es lo mínimo para tener una vida digna, para tener una vida sana, para tener una vida que nos permita a nosotros no sufrir de un conjunto de males como contaminación o problemas de salud que tenemos a veces por la saturación que tenemos. Siguiente. Este fue el día en que presentamos el proyecto. Este es un caso que también acompañamos en su momento y que es vecinos de Lince que de pronto no pueden hacer uso de su parque porque ha salido una ordenanza que les impide hacer, por ejemplo, clases de baile en el parque y entonces ahora no se puede tocar el espacio del parque. Entonces ese tipo de cosas limitan el derecho de los vecinos a usar el espacio público y los obligan a tener ¿qué cosa? A tener que pagar establecimientos privados para hacer lo que podrían hacer tranquilamente en el parque, ¿no es cierto? Siguiente. Este proyecto fue un proyecto que no elaboramos solos o solas, fue fruto de un conjunto de talleres participativos. Como encontramos estos distintos casos en Comas, en Barranco, en otros lugares, en San Juan del Lurigancho, en Lince, que tenían estos problemas, juntamos a todos los vecinos y los activistas que hacían esto para decirles que de manera conjunta elaboráramos el proyecto. Entonces ese proyecto en realidad es fruto de un conjunto de trabajo con ellos y con ellas. Siguiente. El contenido del proyecto está dividido en 5 capítulos, algunos aspectos generales, cuál es la naturaleza de los espacios públicos, cómo hacer administración y gestión de los espacios públicos, qué instrumentos de gestión tenemos y algunas infracciones y sanciones cuando hay un mal uso de los espacios públicos. Siguiente. El objeto es establecer los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de la administración y gestión. Los espacios públicos tienen que ser administrados y tienen que ser gestionados dentro de un marco legal que permita al ciudadano ejercer su derecho y que la gente pueda usar su parque de manera libre. Siguiente. Los principios que hemos encontrado, el que hemos planteado es la necesidad de garantizar el derecho a la ciudad, es decir, no solamente a tener una vivienda, sino a tener una ciudad, a tener un hábitat seguro. El hecho de pensar en el bienestar colectivo, muchas veces nuestras sociedades están tan cargadas de individualismo, tan cargadas de consumismo, que nos olvidamos que no se trata solo de lo que nosotros queremos, sino cómo logramos vivir en comunidad y cómo logramos el bienestar colectivo. Los espacios públicos son equivalentes a la existencia del bienestar colectivo. Un tercer principio es la construcción de ciudadanía. ¿Por qué? Porque el espacio público es el lugar de encuentro de igualdad. No vamos a tener ciudadanía, presidente, si no somos iguales en algún espacio. Y en la mayoría de lugares no somos iguales. Por ejemplo, cuando uno va a un supermercado, uno compra y se le mide por su capacidad de comprar. Y el otro eventualmente es un trabajador. En el espacio público somos simplemente ciudadanos que nos encontramos un domingo a pasear, o nos encontramos a jugar, o nos encontramos en un lugar en el cual podemos tener una expresión cultural. Muchas veces, y yo quiero saludar, hay varios que conocen alcaldes y alcaldesas que hacen actividades culturales en los parques para los niños, para que puedan tener un lugar de esparcimiento y sea un lugar también de interacción. Un cuarto principio es el tema de la participación y la transparencia. Los vecinos se organizan, las vecinas se organizan. Hay casos de mujeres
que se organizan para defender su parque, porque son los espacios, por ejemplo, para luchar contra la delincuencia. El tener el parque organizado, el tener el parque con actividad, el incluir al vecino y a la vecina como un actor importante en la gestión y en el manejo de los espacios públicos. Siguiente. ¿Qué cosas son los espacios públicos? Son las áreas destinadas para el uso general de la población, es decir, sin distinción, entramos todos por igual. Y el Estado ejerce su potestad administrativa, reglamentaria y de tutela conforme a ley. La idea es que son los espacios o las zonas para el uso o disfrute colectivo, equitativo y seguro. Los espacios públicos se caracterizan por ser inalienables, imprescriptibles e inembargables. Eso es algo que está en nuestra ley. Sin embargo, a pesar de que la ley dice que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo que hemos visto es que se privatizan, es que se abandonan, es que terminan siendo espacios cerrados y en algunos casos para el lucro de algunos frente a la necesidad de los ciudadanos. Siguiente. ¿Por qué es importante? Porque contribuye a la conservación de los recursos naturales y ecosistemas, creando un medio ambiente adecuado a través de infraestructura verde, complejos deportivos y áreas de recreación de calidad para todos. Consolida nuestra cultura ciudadana democrática, provee identidad, estructura y da carácter a la ciudad. El tema identitario es central. Las ciudades, los que recién vienen a Lima, por ejemplo, saben que Lima termina siendo mucho su espacio público. Si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, como tenemos el centro histórico que tenemos y que nos da identidad, o a los amigos que viven en el Callao, la identidad que le da el Callao, distintas partes o su propio litoral, son elementos centrales a la hora de definir en qué espacio estamos, y son los lugares de la memoria histórica de nuestras distintas ciudades. Siguiente. Administración, gestión y mantenimiento. ¿Qué necesitamos definir? ¿Cuáles son las facultades y las herramientas que tienen los alcaldes y los municipios para la administración de los espacios públicos? Entonces, en algunos casos, algunos alcaldes dicen: yo no tengo cómo mantener mi espacio público y por eso lo quiero privatizar. Pero en ese caso, lo que termina ocurriendo es que se pierde el espacio público. Por ejemplo, quiero privatizar la playa Los Yuyos. Al privatizar la playa, por una iniciativa privada, impedimos que un conjunto de jóvenes, sobre todo, que van a esa playa y que es una de las pocas playas donde aún se puede correr tabla en la Costa Verde, puedan hacer uso libre de este espacio. Entonces, ¿qué cosa se está planteando? Que si hay un mecanismo de concesión, sea solamente del 15%, y que no esté concentrado para que de manera dispersa se pueda ubicar de manera dispersa en el espacio público y con eso no desnaturalice. Porque lo fundamental es que el área mayoritaria del espacio público sea libre para el uso ciudadano y para que no haya ninguna restricción a que los jóvenes, los niños, las niñas puedan utilizarlos. Siguiente. En el tema de gestión, la idea además es avanzar también a planes de gestión, presidente. Una de las cosas que usted dijo cuando inició su gestión era la necesidad de la planificación y que vamos abandonándola. Las ciudades no van a poder tener criterios de planificación si no sabemos cuántos espacios públicos tenemos. En la mayoría de casos, los distritos casi no saben cuántos parques hay, en qué condiciones están, cuáles son las áreas que tienen. Entonces tenemos que hacer un inventario, tenemos que saber cuántos son, en qué calidad están, ¿no es cierto? Y de esa manera también podemos lograr que los gobiernos locales hagan una evaluación de la calidad de estos espacios públicos. Siguiente. Hay una necesidad de supervisión, de defensa y de recuperación de los espacios públicos. Entonces, la supervisión comprende las acciones que en conjunto puedan promover las entidades encargadas de administrar. ¿Para qué? Para conservar y para tutelar los espacios públicos. Y la idea es también tener mecanismos de defensa y de recuperación. Los ciudadanos, los vecinos, que de pronto se enfrentan en muchos casos a una autoridad que ha hecho un uso abusivo de su poder y que por tanto ha avanzado además incluso a hacer privatizaciones no consultadas, puedan tener mecanismos para poder lograr defender estos espacios que son para la gente. Siguiente. Infracciones. Muchas veces también encontramos que hay mal uso del espacio público o gente que se quiere apropiar del espacio público y no están tipificadas cuáles son esas infracciones y cómo podemos nosotros también hacer una cultura ciudadana para que todos terminemos involucrados en el mantenimiento y la protección de los espacios públicos. Siguiente. Finalmente, sanciones, que son, por ejemplo, retiro inmediato de la zona de infraestructura que no estaba autorizada, o algunas sanciones ante el incumplimiento de las funciones de los gobiernos locales, porque esto es importante. Los alcaldes tienen la obligación de cuidar el espacio público y no pueden simplemente hacerse los locos y permitir, por ejemplo, las invasiones. Y muchas veces eso termina ocurriendo. Nosotros lo hemos visto, lo vivimos cotidianamente, que resulta que vienen traficantes,
Se cogen el espacio público y el alcalde se hace de la vista gorda y no actúa. Entonces la idea es que también incumplen acá en una infracción funcional si es que no hacen algún tipo de acción. Siguiente. Hasta ahí, presidente, mi presentación. Muchas gracias. Gracias, congresista Glave. En la sustentación del proyecto de ley 1312/2016/CR, Ley de Protección de Espacios Públicos, de la autoría de la congresista Indira Wilca, se le cede el uso de la palabra, congresista. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a los integrantes de la comisión. Presidente, efectivamente, como lo mencionó la congresista Glave, este es un proyecto que se trabajó colectivamente, por eso son dos, y se trabajó colectivamente con las organizaciones de vecinos y vecinas que vienen defendiendo espacios públicos en diferentes partes de Lima en particular, pero no hemos, además, en este proceso dejado de conocer casos de diversas ciudades del país, en los que el proceso de urbanización, que como sabemos está en plena crecimiento, va a hacer que justamente empiecen también a suscitarse probablemente los mismos casos de preocupación de vecinos, autoridades, en relación a la defensa de los espacios públicos en otras ciudades. Entonces, por eso es importante empezar a legislar en esta materia. Lastimosamente, no tenemos una normativa de carácter nacional que ayude justamente a canalizar esas preocupaciones de los vecinos, pero al mismo tiempo le dé a las autoridades de carácter local, que son las que tienen la competencia y las funciones para gestionarlos, herramientas para justamente encontrar puntos, ¿no es cierto?, de coincidencia en este tipo de controversias que se vienen dando en relación a los espacios públicos, ¿no? Por eso llamamos la atención acerca de empezar a legislar. Hay sí, digamos, legislación de carácter local, o sea, ordenanzas que en algunos casos han ido avanzando en relación a la gestión, la administración y la promoción del uso de los espacios públicos, pero nuevamente son experiencias muy focalizadas, muy aisladas, y por eso es urgente y necesario que el Congreso de la República empiece a legislar de manera integral. Quisiera presentar primero algunos datos justamente sobre por qué hablar en estos momentos, por qué la necesidad de empezar a abordar este problema. Como decía hace un rato, tenemos un desarrollo urbano que está en pleno expansión. Ya no solamente podemos hablar de grandes ciudades en algunas regiones del país, por lo menos cada región del país empieza a tener, ¿no es cierto?, una gran ciudad que próximamente va a requerir un conjunto de equipamientos, ¿no es cierto?, que permita atender de manera adecuada las necesidades de vida de la gente. Uno de esos equipamientos, ¿no es cierto?, que pertenecen a los bienes públicos de la ciudad son los espacios públicos. Lastimosamente, como digo, no tenemos un marco rector de carácter nacional que le permita a las autoridades, creo que, encontrar un equilibrio entre lo que puede ser la promoción de la inversión, pero al mismo tiempo la garantía de que los espacios públicos sean efectivamente espacios que les puedan beneficiar a todos los ciudadanos y ciudadanas de una circunscripción. Entonces tenemos una tasa de organización muy alta, 77%, en el Perú, que tiene una